Hola, hola, compañeros y compañeras. Bueno, pues continuamos con la clase, perdón, se fue la luz donde me encontraba y se cortó abruptamente la clase. Pero lo bueno es que habíamos terminado esa parte de la clase, estábamos en lo que venía siendo la parte de la argumentación propiamente dicha o el desarrollo de la argumentación. Estamos analizando, por tanto, cómo debemos de manejar nuestras posturas o cómo debemos de ser, no solamente en cuanto al contenido, sino en cuanto a la forma. En cuanto a la forma de expresión, y esto debes de estar grabando, deben ser de alguna manera elocuentes, de alguna manera actores, que acompañamos nuestros argumentos con nuestra elocuencia, para ser más convincentes. Una voz que nada más habla, habla y habla, pues obviamente puede causar aburrimiento, o no pueden pegar sus palabras como quisiéramos que pegaran, como quisiéramos que influyeran en todos los ahí presentes. En pedagogía hay una técnica que se llama mucho la dramatización, en donde el maestro cuando expone la clase y se habla, por ejemplo, de los jóvenes, cómo actúan, bueno, pues él actúa como joven, él habla como joven, entonces, ¿qué pasa, mi carnalito? ¿Qué ves? ¿Cómo andas? Y así por el estilo. Y cuando se encuentra en otro nivel, señores licenciados, pues quería yo decirles a ustedes que el día de hoy, etcétera. Entonces, eso viene siendo, si tú quieres, la actuación o la dramatización. Y parte de esas técnicas debe tener un abogado para ser convincente, es decir, convincente en los argumentos, en el contenido, en las ideas. Convincente y claro también en la exposición y convincente y más claro en la elocuencia, en el énfasis que le pones a tus palabras. En la medida en como tú dices las cosas, vas a hacer que las partes o la gente que te está escuchando pues quede mejor convencida. Pero obviamente sin llegar a las exageraciones. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya vimos, por tanto, y estamos analizando que argumentar no solamente significa exponer, dar tu punto de vista, sino que debes de tener presente que al argumentar tu intención o tu objetivo principal es convencer. Es saber que toda la gente que está ahí en la audiencia, invitados entre las partes, pues queden convencidos, no solamente por lo que son claros y muy objetivos tus argumentos, sino por la forma en cómo los expresas, la forma en cómo los expones. Así que jóvenes, hay que irnos quitando ese miedo a hablar en público, hay que irnos quitando muchas cosas que tenemos todos, el nerviosismo, el tartamudeo, las famosas muletillas, la repetición de palabras. Seguramente usted en mis clases ha escuchado que de repente a lo mejor repito lo mismo, digo lo mismo. Entonces eso que sirva como un ejemplo, y a veces no lo hago a propósito, son cosas que se dan. Yo a veces cometía mucho este caso. Un ejemplo, por ejemplo, sería, fíjate, un ejemplo, por ejemplo, sería, qué mal se oye, qué horrible se oye. Eso lo empecé a visualizar, que en mis clases de repente yo hablaba y le decía, bueno, un ejemplo, compañero, sería, por ejemplo, el caso que pasó. Y así suele ser. Entonces, esto también hay que tratar de quitarlo, nuestra forma de hablar. Porque nosotros con la elocuencia, con el calor del debate, pues en ese momento no pensamos sino en decir las cosas y a veces las repetimos, ¿sí? Eh, ahorita, otras más, lo que siempre te he dicho, nosotros tenemos muchas formas, pleonasmos de hablar, muchas formas de decir, ¿sí? Y te estoy mirando con los ojos, abogado. Imagínate, vamos a observar que el abogado, tu contraparte, se está riendo de ti. Y está asumiendo una postura irónica, claro, muy sutilmente, pero tú lo percibes. Y percibes que tu contraparte está riendo, se está así como burlando, haciendo como muecas burlonas hacia tu persona, obviamente con el ánimo de distraerte, con el ánimo de afectar, de atacarte psicológicamente. Y en un arrebato de ira o en un arrebato de plan acusatorio ante el juez, le dices, y te estoy mirando con los ojos. Pues imagínate, pues ni modo que con las orejas, o ni modo que con la nariz, o ni modo que con la boca. Pero al calor del debate podemos cometer esas tonterías y muchas más, esos barbarismos más bien y muchos más, compañeros. ¿Sí? Señor juez, voy a pedirle a usted, con toda la autoridad que usted se merece y la atención, que tenga, que ordene que como que se salga para afuera el abogado o que salga para afuera X persona. Imagínate eso, que se salga para afuera. Entonces, compañeros, hay que tener mucho cuidado. Si alguna vez odiaste el español, si alguna vez no creíste en la gramática, si alguna vez sintió usted que estas materias eran inservibles o lo que usted quiera, ahora te vas a arrepentir. Y ahora vamos a tener que
empezar nuevamente desde muchas cosas, signos ortográficos, de puntuación, de acentuación, etcétera, etcétera. Porque en un abogado no se puede permitir eso. Vuelvo a lo mismo de los ejemplos que habéis dicho. No, mira, mija, este doctor es buenísimo. No, es una maravilla, es todo un experto, un conocedor. Desde que yo era niña, tu abuelita me traía aquí, mi mamá me traía a tus tíos, a mis hermanos, y no, olvídate, en una sola consulta nos salíamos. Por eso, hija, ahora tú que ya es grande y tienes a mis nietos, a tus hijos, te traigo aquí. No, sí, mamá, es muy bueno. Ya van platicando de las maravillas de este doctor, etcétera, ¿no? Y de repente, a ver, pásame la receta. Ay, hija. Pero mira, es una eminencia doctor, pero ven nada más cómo escribe. Ni le entendemos, parece que escribe con las patas. Entonces, imagínate esa imagen positiva de un buen doctor, de un excelente doctor, de repente se viene para abajo. O al revés. Ay, hija, ¿te fijas que el doctor, cómo llevaba su bata? ¿Dónde andaría? Que mira, la tenía toda sucia. Acuérdate que un doctor, a través de su bata blanca, a través de su indumentaria blanca, trata de reflejar que es un doctor con higiene fundamental en la atención a los enfermos, en la atención a sus pacientes. Entonces, esa imagen de ese doctor maravilla, de esa excelencia, de esa majestad en la medicina, pues se viene para abajo. De igual manera, compañeros, ese concepto que no puedes ganarte por tu elocuencia, por tu forma de hablar, pues venir para abajo cuando pues decimos esto. Y solicito atentamente a su señoría, sírvase ordenar que salga para afuera, el abogado fulano salga para afuera, la señora fulana porque está interrumpiendo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y te estoy viendo, abogado, y te estoy mirando con los ojos, abogado, ¿sí? Entonces, imagínate, eso va a causar mayor hilaridad, eso va a causar mayor desconcierto en el que está exponiendo porque pues quedas en evidencia y a lo mejor inconscientemente quienes se den cuenta se van a reír sutilmente y también te vas a descontrolar completamente. Porque aunque no lo digas, bueno, ¿de qué se ríen? Pues, ¿qué dije? ¿O qué es lo que mencioné? Jóvenes, hay que tener estabilidad, por eso insisto mucho en este tipo de situaciones, porque, pues, independientemente del conocimiento de las leyes, de su contenido, artículos, incisos, fracciones, capítulos, títulos y demás cuestiones, hay que también tener estabilidad que complementa lo que viene siendo tu aprobación con futuro litigante. Bueno, hecho el resumen y las aclaraciones, continuamos adelante. Ahora vamos a ver la refutación o rechazo de ideas, la refutación o rechazo de las ideas, compañeros, o la impugnación, como le quieras llamar, de las ideas contrarias. Sabemos que en un momento determinado, el punto de vista que tú llevas no es el mismo punto de vista que lleva tu contraparte. Es más, no es diferente, son completamente opuestos, son completamente contrarios. Por eso es de gran importancia, pues en ella podemos encontrar el éxito de nuestro objetivo, convencer a los demás. Refutar a nuestra contraparte con argumentos congruentes y sólidos es muy importante, es fundamental en lo que viene siendo tu argumento. Pues en ella, inclusive en esa refutación, esa impugnación a las ideas de la contraparte, podemos encontrar el éxito de nuestro objetivo, cuál es convencer a los demás. Al yo demostrar que mi contraparte, sus argumentos, no tienen la validez necesaria y demostrarle con los míos, que realmente los míos sí tienen esa validez, pues simplemente estoy casi logrando el éxito que es convencer y en consecuencia que a mí el juez a través de la sentencia me dé la razón. Debe prestarse especial atención e interés a los argumentos que empleamos para rechazar las ideas contrarias a la nuestra, compañeros. Para tal efecto, fíjate bien, podemos emplear la ironía. Podemos ser irónicos, sarcásticos, burlones, pero de manera muy sutil. Si usted se fijó al principio cuando dije, y lo que expuso el abogado, o sea, así como diciendo, uff, lo expuso este señor, no voy a decir lo que expuso este tonto, baboso, pues no, porque entonces ya no estaríamos actuando con sutileza, ya no estaríamos actuando con ese sarcasmo, esa ironía fina que debemos de tener en todo momento. También podemos emplear ejemplos subjetivos, pero siempre desde el respeto y la tolerancia ante las ideas ajenas, sin insultos o comentarios despectivos que podrían ofender no solo a la contraparte,
sino a las personas que ahí se encuentran presentes. Hay que tener muy sutil, muy sutiles en lo que estamos diciendo y la forma en cómo lo decimos. A lo mejor nos estamos refiriendo a la contraparte y puede ser que por la forma en cómo lo decimos, la gente que está ahí dentro de la audiencia puede sentirse aludida, puede sentirse que la estamos afectando. Entonces, en lugar de hacer un argumento convincente, estamos generando un rechazo a nuestras ideas y estamos ganando, pues, solamente la inadversidad de las personas ahí presentes, incluyendo a las autoridades. La impugnación, la refutación o rechazo de las ideas contrarias es de gran importancia. No solo se trata de defender nuestro punto de vista, no se trata de argumentar nuestro razonamiento, sino también se trata de rechazar, de impugnar con lógica, de forma congruente, lo que nuestra contraparte ha expuesto o está diciendo o ha dicho, mejor señalar. Es de gran importancia la refutación, la impugnación o el rechazo a las ideas contrarias, pues en ella podemos encontrar el éxito de nuestro objetivo, que es convencer a los demás. Si yo logro demostrar a través de mi elocuencia, a través de mis argumentos lógicos y congruentes, que los de mi contraparte son absurdos, son ilógicos, son incongruentes, pues comprenderás entonces que el éxito ya lo llevo asegurado, la sentencia en favor casi ya la tengo en un 80-90%. Debe prestarse especial atención e interés a los argumentos que empleamos para rechazar las ideas contrarias a la nuestra conversa. Podemos emplear la ironía, el sarcasmo. Yo agregaría la ironía fina, el sarcasmo sutil, que a veces, como decimos por ahí, pues golpéalo, pero no físicamente, dale un cachetadón, pero con guante blanco, es decir, dale un cachetadón de manera fina. Deja que inclusive hasta la parte te agradezca que le hayas dado este cachetadón. Como dicen por ahí, cuando se refieren a personas muy convincentes, ese abogado es toda una dama. Y no porque ese abogado sea un homosexual dicho con respeto o sea una persona gay, como se dice. No, al decir ese abogado es toda una dama, vamos a entender que ese abogado tiene una característica de que es muy fino, de que es muy sutil, de que sabe decir las cosas pero sin sentir ofensa, sin sentir nada. Te lo digo una experiencia propia cuando yo era un adolescente como ustedes, cuando empecé mi carrera de abogado. Teníamos un abogado, el licenciado Raúl Vázquez Salgado, que irónicamente se burlaba de nosotros, que muchas veces cuando le sacábamos alguna tontería, él se burlaba irónicamente de nosotros, ¿sí? Ejemplo, a ver, compañeros, ¿por qué no me hablan por teléfono? Si los mando a que vayan a los juzgados, que vayan a tal parte, es para que me informen y no hasta acá que me digan cuál es la resolución. Estoy aquí angustiado esperando. A ver, recuerda que en mis tiempos de joven no había celulares como ahora, es decir, no había estos dispositivos que nos permitían fácilmente comunicarnos. Lo único que habría eran los teléfonos públicos, etc. Entonces, difícil de tener esta comunicación directa como ahora. No había WhatsApp, no había Instagram, no había Twitter, no había nada, no había teléfono celular que nos pudiéramos comunicar fácilmente. Ni mucho menos cámaras para mandar, no solamente lo que hubo, sino mandar directamente el acuerdo que emitió el juez o la autoridad a donde nos mandaron. A ver, jóvenes, ¿por qué no me hablan por teléfono? ¿Cuál es su problema, compañeros? ¿Sí? Yo aquí angustiado esperando a que me informen qué es lo que pasó. Y todavía usted me dice que pasó a comer, que por eso llegó hasta ahorita. Y yo acá angustiado esperando la resolución del juez para ver qué es lo que dice y apenas me estoy enterando. Ya perdí toda la mañana, todo el mediodía para preparar en caso necesario, pues la defensa, la impugnación, etcétera, etcétera, ¿sí? A ver, señores, ¿cuánto cuesta la llamada? En aquel tiempo eran 20 centavos, creo, si no mal recuerdo. O déjalo en un peso. Y entonces sacaba sus monedas. A ver, compañero, ¿cuántas monedas de peso o de 20 centavos se encuentra aquí? Sí, sí, por favor, escójalas. Ya las escogía uno, las agarraba. ¿Eso qué es? Monedas. Muy bien. Ahora saque usted sus monedas. ¿Usted en su bolsillo tiene la misma cantidad, tiene alguna moneda parecida a esta? No, pues que sí tengo 2 o 3. Pues, compañero, esas moneditas le decían para hablar por teléfono. ¿Por qué no las usó? ¿O quiere que yo le dé las mías, lléveselas de una vez y cuando lo mande, hábleme por teléfono? No nos decía, perdóname, no decía endejos, no decía imbéciles, no decía estúpidos, idiotas.
O sea, a su manera, como niños tontos y estúpidos, te costaba mucho encontrar una moneda, te costaba mucho sacar una moneda, y por si no la conoces, esta es la moneda que se utiliza para los teléfonos para marcar. Ve cómo utilizaba la sutileza. Este abogado, créeme que, pues como todos empezamos con muchos errores, muchas fallas. Créeme que nunca le escuché una mala palabra, nunca nos ofendió, nos agredió. Pero con sus ejemplos nos decía muchas cosas que a veces decían, ¿sabes qué? Primero que me digan dejo. Primero que me diga que soy un estúpido, a que me saque con que sus moneditas y que, a ver, ¿dónde están las de a peso? A ver cuántas tiene usted. Por si no lo sabe, estas monedas son las que echan al teléfono y con ellas se puede comunicar conmigo. Y los teléfonos públicos, recuerdo que nos decía, son unas, pues nos las describía, son unas como casetitas en donde bla, bla, bla. Casetitas decían, bueno, pues ya bájele, ¿no? Ya cállese, pero tenías que aguantar porque habías cometido un error, compañeros. Y así por el estilo nos hacía este tipo de comentarios. Entonces, a eso me refiero cuando muchas veces decimos, mira, ese abogado es toda una dama. No estemos ofendiendo, lo estemos diciendo que es un homosexual, una persona gay, sino que es tan sutil, es tan fino, es tan caballeroso, que sabe decir las cosas, que no te ofende, sino como toda dama sabe respetar, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que tener, es otra característica. Podemos emplear la ironía, el sarcasmo, compañeros, la burla, si usted quiere, pero de una manera muy sutil. No hacer mucha faramalla, mucho escándalo ante los equívocos o los errores de la contraparte. Podemos de igual manera emplear ejemplos subjetivos, pero siempre desde el respeto y la tolerancia. Ante las ideas ajenas, sin insultos o comentarios despectivos, idiota, imbécil, loco, etcétera, que podrían ofender a alguna persona y no solamente a la contraparte, sino inclusive a las personas que están dentro de la audiencia, compañeros. Y aquí tenemos el ejemplo. Como puedes ver en letras blancas está el texto como originalmente te lo leí en la clase anterior. Pero vienen ahí unas hojas, unas palabras o unas oraciones en azul o en oscuro o en negro, como quieras manejar, en donde te estoy diciendo lo incongruente que sería decir o emplear ese tipo de situaciones. Ejemplo, sin embargo, señores aquí presentes, señor juez, señor agente del Ministerio Público, abogados o colegas, señores del jurado y público en general, ¿realmente podemos aceptar dicha versión del señor procurador? ¿Realmente dicha versión nos resulta sensata, señores? ¿Tiene lógica y es razonable? ¿Tiene algún punto de congruencia? ¿Acaso piensa este abogadillo, fíjate, acaso piensa este abogadillo? ¿Cierto? En que empieza a decir, ¿acaso piensa? Ya lo estoy insultando. Y al decirle abogadillo, pues con mayor razón lo estoy sobajando, estoy humillando. ¿Acaso piensa este abogadillo que somos unos niños, que no tenemos cerebro o que de plano somos unos idiotas, unos imbéciles? Como puede ser, al decir que somos, estoy hablando y englobando a toda la gente que está en la audiencia. Y cualquier gente que esté en la audiencia, pues se puede poder sentir agredida al decir que somos unos idiotas, unos imbéciles. Entonces, como puedes ver, hay que tener mucho cuidado, mucha sutileza en este tipo de cuestiones. Sí es correcto la ironía. Y te vas a encontrar con abogados que se van a reír de ti, que te van a decir dos, tres palabras, como te dije hace rato, que inclusive van a causar en ti pues el enojo, la irritación luego, luego. Y que si no eres de nervios muy templados, de carácter muy templado, te vas a, oiga, señor juez, no interrumpa. Ah, momento, ¿sí? O bien te vas a buscar que ya no vas a pensar en razonar, sino vas a pensar en cómo desquitarte y cómo decirle o cómo insultarlo también a él. Repito una vez más. Sin embargo, señores aquí presentes, señor juez, señor agente del Ministerio Público, abogados o colegas, señores del jurado y público en general, ¿realmente podemos aceptar dicha versión? ¿Realmente, señores, dicha versión nos resulta sensata, lógica y razonable? ¿Tiene algún punto de congruencia? ¿Acaso piensa este abogadillo que somos unos niños, que no tenemos cerebro o que de plano somos unos idiotas y unos imbéciles? Como puedes ver, lo azulito, ya de la ironía pasamos a la grosería, del sarcasmo pasamos pues a la ofensa, a la humillación y continúa adelante. Reitero, lo blanco es como originalmente lo expuse y lo que viene después en negritas o en otro tono de color, o en color mejor dicho,
es lo que no debe de hacerse, sino debe hacerse con sutileza. En lo personal, señores, y con todo respeto, diría que no. Pero de manera clara y contundente, y digo no, porque para llevar a cabo dicha fechoría o vileza, y sobre todo para creer y aceptar dicha estupidez, ahí está. Entonces, imagínate decir yo todo eso. Sobre todo para creer y aceptar dicha estupidez, en todo caso, para aceptar dichos argumentos ilógicos, incongruentes. Entonces, soy sutil de decir que están mal, pero no empleando la palabra estupidez, porque obviamente ya estoy agrediendo y posiblemente pido, señor juez, moción de orden o moción de respeto del abogado porque está empleando palabras soeces o palabras altisonantes al decirme que soy un estúpido, ¿sí? Porque indirectamente estoy diciendo que soy un estúpido, ¿sí? Entonces, como puedes ver, ahí está la situación, te lo leo de forma completa para que tú mismo lo visualices. Sin embargo, señores aquí presentes, señor juez, señor agente del Ministerio Público, abogados o colegas, señores del jurado y público en general, ¿realmente, señores, podemos aceptar dicha versión? ¿Realmente, señores, dicha versión nos resulta sensata, lógica y razonable? Señores, ¿tiene algún punto de congruencia? ¿Acaso piensa este abogadillo que somos unos niños que no tenemos cerebro o que de plano somos unos idiotas, unos imbéciles? En lo personal, señores, y con todo respeto diría que no, pero de manera clara y contundente, y digo no, porque para llevar a cabo dicha fechoría o vileza, y todo para creer y aceptar dicha estupidez, no existen evidencias o pruebas de que se haya cometido incendio de magnitudes descomunales. No hay en los alrededores árboles, suelos chamuscados o dañados por tan altísimas temperaturas. Y entonces ahí te sigues y te sigues, y entonces empleas, pues, hay un estudio sobre los incendios donde para que esto procediera tenía que haber sucedido, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, jóvenes, ahí te lo dejo de encargo. Esta materia tiene por objeto tratar de, pues no ya de sensibilizarnos, sino tratar de empezar a generar en nuestra mente, en nuestro pensamiento y en nuestra forma de hablar, lo que necesitamos complementar como conocedores, como expertos de las leyes. Si conocemos leyes, conoceremos en su momento oportuno y te aprenderás de memoria artículos, incisos, fracciones, lo que tú quieras. Pero recuerda que como abogado también tienes que comparecer. Y comparecer lo tienes que hacer de manera oral, de manera verbal. Lo vas a tener que hacer ante autoridades, ante personas de reconocimiento, de prestigio, que posiblemente pues, nos causan cierto esquemor, cierto nerviosismo, cierta situación de inseguridad por la persona que es, por la persona que representa, por la persona que se encuentra, por las personas que están en la audiencia, que puede causar esa persona o esa eminencia algún nerviosismo. Y como te lo he dicho, pues tenemos que también saber hablar, saber exponer, saber ser elocuentes. Tratar de tener una forma de decir las cosas correctas, elegantes, convincentes, fuertes, ¿sí? Sin titubear, sin dejar de, se me va la cabra y qué les digo, etcétera. Porque eso muestra inseguridad, muestra que no tienes bien planeado o planificado lo que vas a decir, la forma en que lo vas a exponer. Por eso en esta clase estamos viendo que todo argumento debe tener un inicio, un en medio y un final. Un inicio con una presentación, un en medio con un desarrollo, con una argumentación congruente, lógica, y un final o un desenlace en donde inclusive podemos llegar al éxtasis o como se le conoce al punto culminante para llegar a lo que viene siendo el famoso desenlace. Y tener en cuenta que sí podemos ser irónicos, que sí podemos ser sarcásticos, que sí podemos serlo, pero de una forma muy sutil, de una forma muy caballerosa, si se permite, que es una incongruencia. Un caballero pues no es grosero, no es irrespetuoso, pero caballero en el sentido de ser muy sutiles, de tener esa fineza, ese punto bonito que deficientemente lo tenemos para poder quizás insultar sin que la persona se sienta agredida, que inclusive hasta persona nos felicite. Un ejemplo, yo siempre lo hago cuando en las famosos antros, en mis tiempos se llamaban cabaret, donde para poder entrar te hacen que levantes la mano, que te
abras de piernas y te empiecen a checar todo, a ver si llevas algún arma, cosas por el estilo, ¿sí? Y todavía de que ofende nuestra dignidad, todavía de que bajo el argumento de que se trata de evitar que las personas metan armas, etcétera, etcétera, y de que nos tastarean por todos lados, inclusive vamos con nuestra novia, que somos muy celosos y que nadie quiere que la toque, es más, nadie quiere que la vea, permitimos que una fulana la revise. Y como ahora pues también el lesbianismo está muy fuerte, dicho con respeto, pues a lo mejor esta señora, esta persona también es lesbiana, y pues aprovecha para hablar ahí tanteando a mi novia, que soy celoso, que nadie quiero que ni la vea. Y ahora estoy permitiendo que alguien la esté tocando. Queriendo o no queriendo, pues sí nos tocan, queriendo o no queriendo, sí con sus manos llegan a tocar nuestras partes, tal vez no de forma directa, y no hablo de nuestras partes genitales, pero sí de nuestras piernas, de nuestra cintura, que son fundamentales en una dama, ¿sí? Y todavía hasta terminan, pueden pasar, todavía hasta tenemos el descanso de decirles muchas gracias o gracias. Después de que te tantalearon, después de que te revisaron, de que hasta te dijeron volteese, y ahí vas, te volteas con las manos en alto, hasta a veces hasta dicen, recarga las manos en la pared, ya puede pasar. Todavía hasta tenemos el cinismo o la falta de vergüenza, decimos gracias, fíjate nada más. Entonces, eso es a lo que me refiero, compañeros, en un momento determinado. Que eres tan sutil, eres tan fino, eres tan elegante en decir las cosas, en reírte de la persona, que necesitas emplear palabras sueces, altisonantes, estúpido, idiota, imbécil, ¿sí? U otras más peores, como serían las groserías o las famosas jerigonzas, sino que decirlo de una forma tan sutil, como con el ejemplo que te puse de este abogado que yo tenía de jefe, que decía, no, pues mejor dígame endejo que me esté tratando así, como un idiota, ¿sí? Y así por el estilo. Entonces, jóvenes, son muchas las cualidades, muchas las cosas que debemos de manejar y las habilidades que debemos de tener para poder tener esa cualidad, esa característica propia de lo que vienen siendo los abogados, ¿sí? Viene la parte final, que es la conclusión, el final o el desenlace. Parte última de nuestra argumentación bajo el postulado, un buen principio es fundamental, pero un buen final aún es mejor, ¿eh? Entonces, el final del desenlace, reitero una vez más, la parte final de nuestro argumento es la parte última de nuestra argumentación, bajo el postulado o el principio de que un buen principio es fundamental, pero un buen final aún es mejor. La conclusión es el resultado o consecuencia de las premisas o argumentos expuestos. Debe ser congruente con todo lo anterior, sin desfasamiento, pues de lo contrario todo esfuerzo habría sido o habrá sido inútil, compañeros. De esta manera, compañeros, con algunos ejemplos, algunos casos que espero lo hayas entendido, trato de decirte que debes de tener, no debemos, sino debes de tener esa habilidad. Y lo digo deben, no porque yo la tenga, porque ustedes son los que van a ser, principalmente los que van a estar en los juzgados, en los foros, en las exposiciones, para convencer, para demostrar que a ti te asiste la razón y no a tu contraparte. No tanto en el sentido de que yo lo domine, no, para nada, sino en el sentido de que usted es que va a lidiar, le va a tener que estar en el escenario, en el ruedo, en la arena de toros, como se dice, para poder lidiar con este tipo de situaciones y bueno, de tener estabilidad. Por eso, compañeros, al rato en Zoom o antes vamos a tener ¿cómo se llama? Una dinámica para que puedas, por tanto, empezar a manejar esta situación, esta elocuencia, esa forma de exponer, esa forma de decir las cosas pausada, con elegancia, con firmeza, con convincentes y muchas características, que en su momento ahondaremos sobre el tono de voz, el volumen de la voz, sobre la forma de decir las cosas, la forma inclusive de manejar tu lenguaje mímico, que ya hemos hablado mucho de esto, al menos, bueno, lo hemos expuesto, pero en su momento oportuno pues lo ahondaremos, lo profundizaremos. Son habilidades, por tanto, mentales, habilidades verbales, capacidades que es de desarrollar y es de tener complementando tu habilidad o tu conocimiento de leyes, de artículos y demás cosas por el estilo, ¿sí? Bueno,
Ya como corolario o parte final para reafirmar más esto, y te decía yo en la clase anterior, si alguna vez odiaste ese español, si alguna vez no te gustó la gramática, si alguna vez viste todas estas materias como algo obsoleto, algo que nunca nos da razón de ser, pues ahora arrepiéntete, compañeros, porque ahora la gramática del español que no supimos apreciar en todo oportuno, nos va a ser muy, muy importante y muy fundamental en tu vida de abogado. Por eso no está por demás algunos tips o algunas sugerencias sobre formas de expresión, sobre formas de decir las cosas, ¿sí? Ejemplo, formas de expresión en las conclusiones, compañeros. Para expresar una conclusión, un final, un desenlace de tus argumentos, se utilizan las expresiones o las palabras, entre otras, las siguientes. Por lo tanto, por ende, en consecuencia, por consiguiente, como resultado. Así que, de ahí que, se deduce, se concluye, se deriva, luego, entonces. Como puedes ver, compañeros, estamos pues empleando palabras que con este tipo de palabras vamos a entender sin decirlo. Mi conclusión es la siguiente. Por tanto, las conclusiones son las siguientes, ¿no? Al ver este tipo de vocablos o de expresiones, por lo tanto, por ende, en consecuencia, por consiguiente, como resultado, así que, de ahí que, se deduce, se concluye, se deriva, luego, entonces, damos a entender que estamos ya concluyendo, que estamos, por tanto, terminando. Y lo que ahora yo voy a emplear es, sin lugar a dudas, justamente eso, lo que viene siendo mi conclusión, compañeros. De esta manera, como puedes ver, el español es fundamental. Recuerda que nuestro idioma es inmensamente rico en palabras. Recuerda que nuestro idioma tiene una gran cantidad de palabras, las palabras sinónimas, antónimas, homónimas, homófonas, parónimas y demás cosas. Que si te pregunto, pues seguramente ya se nos olvidaron, pero que ahora son un rescate, son un alivio, son una válvula de escape fundamental para el abogado. Si tú te fijas, pues todos son sinónimos. Por lo tanto, por ende, en consecuencia, dicen lo mismo, son lo mismo. Pero la forma en como tú lo dices hace que entonces des a entender que dices muchas cosas, pero al final viene siendo lo mismo. Ejemplo, para decir derecho del trabajo, no nada más puedo decir también así, puedo decir derecho laboral. Para decir empresa, no necesariamente digo siempre empresa, puedo decir organización, corporación, institución, dependiendo del tipo que sea, corporativo, ¿sí? Sociedad mercantil, incluso dependiendo del tipo de empresa, fábrica, industria, comercio, centro educativo, universidad, etcétera, ¿sí? Para decir obrero, no solamente digo siempre obrero, puede decir trabajador, puede ser asalariado, puede decir proletariado y muchas cosas más. Eso también es fundamental que debes de manejar y de utilizar en tu lenguaje, en tu forma de expresión, enriquecer lo que siendo tus palabras, tu forma de decir. Por ejemplo, hacer emplear la palabra felonía. Es una palabra muy elegante que difícilmente la manejamos. Acéfalo, también es una palabra que difícilmente la manejamos. ¿Sí? Felonía, una falsedad, una mentira. Acéfalo, un lugar vacante, un lugar vacío. Pero que eso permite que tengas ese tipo de elegancias, claro, sin caer en exageraciones, ¿sí? Te repito por una vez más, algunas formas de expresión en las conclusiones. Para poder expresar conclusiones sin tener que decir y que a continuación expongo mis conclusiones o mi parte final, podemos utilizar las expresiones o las palabras siguientes. Por lo tanto, por ende, en consecuencia, por consiguiente, como resultado, así que, de ahí que, se deduce, se concluye, se deriva, luego, entonces, ¿sí? Misma situación o mismas formas de expresión, compañeros, para la exposición de argumentos. Para expresar argumentos o premisas, se emplean las palabras considerando, puesto que, ya que, como, en tanto que, dado que, viendo que, a partir de, por qué, sea como fuere, pero, en efecto, acuérdate que cuando el por qué es pregunta, todos lo separamos y lo acentuamos. Pero cuando forma parte de una oración sin hacer una pregunta, entonces utilizamos el por qué, pero junto, ¿sí? Un caso,
una situación, ¿sí? En el caso de la palabra quién, que es similar a la de por qué, cuándo se acentúa y cuándo no se acentúa. ¿Quién se acentúa cuando cuando haces, forma parte de una pregunta? ¿Quién descubrió América? Como puedes ver, es una pregunta. Entonces, el quién sí lo tienes que acentuar. ¿Quién descubrió América? Lo acentuamos. Pero cuando respondemos, utilizamos el quién, pero no para preguntas, sino para formar parte de la respuesta o de una oración, entonces no lo acentuamos. ¿Quién descubrió América o quién descubrió el continente americano? Y respondemos, fue el Cristóbal Colón, quien además era un navegante genovés, etcétera. ¿Ya vieron? Quien además, no estoy preguntando, estoy afirmando, estoy complementando mi oración, la respuesta a la pregunta ¿quién descubrió América? Fue Cristóbal Colón, quien además era un navegante genovés, etcétera, etcétera, apoyado por los reyes católicos de España, Fernando e Isabel la Católica, etcétera, etcétera. De igual manera, cuando hacemos una pregunta, el por qué lo separamos y lo acentuamos. Cuando damos la respuesta a esa pregunta, entonces el por qué ya no se separa ni se acentúa, ya forma parte de la explicación o de una oración. Fíjate el nivel que tenemos que conocer como abogados, porque un abogado, independientemente del oral, que es importante la buena expresión, la buena elocuencia, es también que escribimos. Constantemente tenemos que redactar y no te confíes mucho de las computadoras, porque actualmente la computadora es una bendición para los que tenemos pésima, mala ortografía. Y fíjate, estoy diciendo para los que tenemos, diciendo para los que tienen. Es una bendición porque cualquier error que cometemos, inmediatamente la computadora pues nos lo saca a flote. Y no solo eso, sino que nos lo dice cómo se escribe correctamente la palabra que indebidamente hicimos. Pero recuerda, abogado, que muchas veces tenemos nosotros que hacer escritos de forma manuscrita, cuando nos piden en un juzgado, en otra autoridad, escriba su razón, su razón aquí en esta hoja. Y de por sí tenemos letra fea. A la letra fea, bueno, sin usar, bueno, yo tengo letra fea. Le ponemos palabras sin acento, palabras con S en lugar de con C, palabras con Z en lugar de con S, palabras, etcétera. Pues imagínate entonces la imagen que estamos dando. Por esto te decía, compañeros, que tenemos que tener muchas habilidades. Y si alguna vez odiaste el español y si alguna vez te sentiste feliz de que ya no llevas español, pues ahora sí, desengáñate y trata de llevar un curso más o menos elemental de español que te permita manejar tu lenguaje, el uso de palabras, el uso de reglas básicas. Te vamos a meter a que te metas a un curso de manera completa, pero sí lo más básico, lo elemental, ¿sí? El uso de las oraciones, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, formas de expresión en los argumentos. Para expresar argumentos o premisas se emplean las palabras considerando, puesto que, ya que, como, en tanto que, dado que, viendo que, a partir de, por qué, sea como fuere, pero, en efecto. ¿Sí? Y ahora pues pongamos un ejemplo de cómo manejamos lo que viene siendo un argumento en cuanto son exposiciones. Ejemplo, voy a exponer, voy a dar mi inicio, considerando, ya al decir considerando, ya estoy dando a entender que voy a hacer mis argumentos. Considerando que Fox es un extranjero, y empiezo a argumentar. Así lo indica su acta de nacimiento, lo confirma su pasaporte y lo ratifica su constancia de domicilio. En consecuencia, ahí viene la conclusión. En consecuencia, no puede votar ni ser votado. No puede participar en mítines o manifestaciones, ni ser miembro de partido político alguno. ¿Ya vieron? Puedo empezar mis argumentos con palabras en donde doy a entender que voy a empezar a iniciar lo que son mis argumentos, considerando que Fox es un extranjero. Así lo indica su acta de nacimiento, lo confirma su pasaporte y lo ratifica su constancia de domicilio. En consecuencia, y como te di un montón de palabras, podría ser también por lo tanto, por ende, por consiguiente, como resultado, se concluye, se deriva, entonces, no puede votar ni ser votado. No puede participar en mítines o manifestaciones,
ni mucho menos ser miembro de lo que viene siendo un partido político alguno, ¿sí? No, nada más puedo decir, considerando. También puedo emplear otro tipo de palabras. Puesto que Fox es un extranjero, ¿sí? Viendo que Fox es un extranjero, puesto que, etcétera, Fox es un extranjero, así lo indica, en consecuencia, por ende, se deriva, entonces, por lo tanto, no puede votar ni ser votado, ¿sí? Bueno, de esta manera, compañeros, concluimos estas clases de este día. Si nos vemos, ya nos vemos en Zoom, bueno, ya está dicho todo. Si no, pues ahorita nos conectamos en unos cuantos segundos a Zoom para entender y manejar ese tipo de cosas. En donde te vuelvo a repetir, esta materia, pues más que ver artículos o ver conceptos o ver leyes, tiene la intención o tienen la intención junto con otras materias más de generar en ti esta habilidad de hacerte ver que tienes que tener estas características propias de un abogado con motivo de los juicios, de los litigios que vas a llevar. No todo en el abogado es ley, es artículo, sino también es escribir, es redactar, es exponer, redactar de forma correcta, de forma precisa y exponer de forma elegante, de forma convincente, de forma elocuente. Los dejo, compañeros, nos vemos bien, sean Zoom o nos vemos para la siguiente clase.